Buenos días amigos, mi nombre es Juan Saavedra, bienvenidos a este espacio de podcast Hablamos y Aprendemos. Tengo como invitado desde Colombia a un amigo profesional en los negocios y conocedor sobre el tema comercial y en especial del análisis o comportamiento del consumidor. Su nombre es Gustavo Agudelo. ¿Cómo está, Gustavo? Muy bien, muchas gracias por esta invitación y con mucho gusto de participar y hacer conocer esas prácticas a los empresarios para que puedan comprender las necesidades y deseos del consumidor. Gustavo, ¿podrías presentarte brevemente para la audiencia? Sí, actualmente soy el director del programa de Administración de Negocios de la Universidad de San Ventura Cali. Soy administrador de empresas de la Universidad ICESI. También tengo una maestría en administración con énfasis en gestión estratégica. Hice un máster en investigación eh, de mercados y análisis de clientes de la Universidad de Barcelona y actualmente estoy terminando mi doctorado en administración de negocios también en la Universidad de San Buenaventura. Gracias, Gustavo. El tema a compartir hoy con la audiencia es sobre la importancia del análisis del comportamiento del consumidor para muchos negocios como emprendedores, pymes y medianas empresas, que no se ve pues todo un trabajo que hay que realizar y que se ve necesario. Sabemos que la pandemia ha traído pues una digitalización comercial pues no muy agresiva, yo diría, pero parece que se han confiado mucho en los datos de estas tecnologías, pero se olvidaron de la parte humana como las necesidades y ciertas características que hay que entender para saber tener una buena relación duradera con el cliente. ¿Qué opinas tú al respecto, Gustavo? Sí, efectivamente, la pandemia marca un hito en la historia de la sociedad. Eh, las empresas no estaban preparadas para esa transformación digital que hizo que las que llegaran temprano y se prepararon pudieran sobrevivir. Muchas de las empresas se quebraron porque no comprendieron, no entendieron cómo interactuaban con los clientes. Ujú. Entonces, hoy es importante comprender las necesidades de los consumidores para poder tomar mejores decisiones. Has hablado algo importante en relación al saber mantener una relación con el cliente. Yo me imagino que en la época de pandemia, las empresas que han podido saber cómo mantener una relación con su cliente, me imagino que los clientes han sabido ser pacientes y esperar, pues, ¿no?, la adaptación de estos negocios para que puedan, pues, seguir operando en época de pandemia. ¿Qué opinas tú, Gustavo? Sí, eh, la llegada de una era digital, ¿sí? A las empresas trajo consigo herramientas tecnológicas que les permitía a las empresas estar conectadas con los clientes y poderle informar que ya no era necesario ir al local, ir al punto de venta, sino Ujú, que la empresa podía llevarle sus productos a donde el cliente se encontraba. ¿Sí? ujú. Eh, y eso hizo pues que las empresas que estuvieran mejores preparadas pudieran tener éxito en las ventas y Ujú. de alguna manera esa retención consistía en estar conectado con los clientes. Y al estar conectado, pues pudo seguir la relación comercial. Los que Ujú. no sabían dónde están sus clientes, los clientes no pudieron ir a comprar y eso afectó sus ventas y por ende algunas se quebraron. Claro, entonces quiere decir que el tener una buena conexión con el cliente, como lo has dicho, pues me ayuda a superar estos inconvenientes del mercado, como el caso, pues, ¿no?, de la pandemia y qué cosas más vendrán en el futuro, que sea lo que venga, si uno establece una buena relación con su público, pues va a buscar la forma de seguir en contacto, porque ese público también quiere seguir en contacto, ¿cierto, Gustavo?
así es. Y comprender y entender al consumidor implica saber eh, la línea de tiempo donde se encuentra el consumidor para la toma de decisiones. Ujú, Eh, en pandemia se habló de conexión digital, ajá, pero no necesariamente tiene que ser así. Yo puedo estar ujú, conectado con mi cliente incluso sin las herramientas tecnológicas. Puedo saber dónde se encuentra, saber cuándo toma las decisiones, saber qué es lo que le gusta de mis productos y una serie de procesos mentales que tiene el consumidor que ujú. la mayoría de empresas no conocen. Entonces, conocer esos procesos ayuda a tomar mejores decisiones a las empresas. Interesante lo que estás hablando sobre los procesos mentales y me hace recordar algo, Gustavo, sobre el avance a nivel tecnológico que se ha pues visto en afloración y auge por la pandemia, el tema de la inteligencia artificial. Y muchas empresas han puesto dentro de las comunicaciones con su público la inteligencia artificial. Me ha tocado, te comento, pues comunicarme con alguna empresa para absorber mis consultas, inquietudes por determinados problemas de servicio que tenía de parte de la empresa y lamentablemente te lo digo, no me satisfació el tema de la comunicación con una inteligencia artificial que no me resolvió el problema. ¿Cómo lo ves tú, Gustavo? Sí, la inteligencia artificial ya hace muchos años que está con nosotros. Sin embargo, es a partir de noviembre del año pasado, ¿sí? Donde herramientas como ChatGPT y otras herramientas llegan al mercado, pues generando una disrupción tecnológica porque eh, es una herramienta muy poderosa que está basada en los datos que existen en la sociedad. Pero, sin embargo, si volvemos otra vez a las MIPIMES, a las microempresas pequeñas y medianas, nos damos cuenta que son una minoría de empresas que puede usar la inteligencia artificial para ayudar a su gestión de marketing y comercial. De hecho, la inteligencia artificial está basada, mucho de ello está basado en nuestra interacción con las redes sociales, Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok y otras, y Twitter. Y esa información la tiene la inteligencia artificial como ChatGPT. Si yo le pregunto a ChatGPT que me diga cuáles son las palabras claves que hacen que un consumidor de comida en restaurantes de lujo pudieran influenciarlo para comer, para comprar o, comer, o tomar una decisión, el ChatGPT ya lo sabe y me la plantea si yo le sé hacer la pregunta, ¿sí? Entonces, pero ¿cuántos de nuestros empresarios conocen esas herramientas? Muy poco. Nosotros la hemos conocido porque estamos en la academia y porque estamos permanentemente buscando esos avances tecnológicos y por esa razón es que nos estamos dando cuenta, ¿sí? Entonces, la inteligencia artificial va a ayudar a los procesos, todavía está en proceso de, de implementación, ¿sí? Yo he usado desde enero ChatGPT Ujú, y todavía tiene errores. ujú, Si busco autores que han encontrado sobre, se han investigado sobre un tema, él los inventa ujú. y eso pues puede inducir el error. Claro, Entonces, y eso, perdona que te corte, eso no es una insatisfacción al cliente. claro, claro, porque entonces yo ya no le voy a preguntar, o sea, el proceso de toma de decisiones es muy interesante en marketing Ujú, y es que un día tengo una necesidad y cuando yo tengo una necesidad, inmediatamente hay una serie de variables que influyen para que yo tome una decisión. Eh, una, eh, algo que tiene mucho poder son los grupos de referencia.
Los grupos de ujú, referencia es mi familia, mis ujú, amigos, la misma publicidad son grupos de referencia que me dicen, mire, hay la marca X, la marca Y y la marca Z. ujú, Sin embargo, hay otras cosas que están implícitas en el proceso de toma de decisiones, por ejemplo, como qué me motiva, qué me ujú, gusta, los colores, el día que yo vaya a tomar la decisión. No es lo mismo que me acaben de pagar el sueldo a que ya me lo haya gastado y yo tenga que tomar una decisión. Entonces, todas esas variables influyen para que yo pueda tomar la decisión de comprar un producto. Sin embargo, al yo comprar un producto, ahí todavía no se ha resuelto el proceso de satisfacción de un cliente. ujú, Si yo lo compro pero tengo una mala experiencia con ese producto, no satisfizo las necesidades o hizo algo que no quería que hiciera, entonces hay un proceso de apropiación, que es el final del proceso y es, bueno, ahí hay un uso y una apropiación y en la apropiación yo digo, tomo la decisión de no volver a comprar ese producto o esa marca. Por lo tanto, vuelve y sigue el ciclo. Entonces, lo que pasa ujú, con ChatGPT es que si yo tomé la decisión de usar la inteligencia artificial, pero me hizo quedar mal, ujú, yo no la vuelvo a usar nunca más para eso que me hizo quedar mal. La ujú, inteligencia artificial me está permitiendo crear ensayos con una facilidad, me está permitiendo mejorar la redacción de un texto, de un correo electrónico, me está diciendo que en su base de datos hay unos autores o hay personas que han hablado sobre un tema y eso ayuda mucho, pero ya en temas científicos creo que yo no tomaría decisiones al respecto. claro, porque yo no estoy en contra, te comento, de la inteligencia artificial, pero yo veo que como está, y tú lo has dicho, en proceso, pues no voy a poner en proceso pues a una computadora pues atendiendo a la gente cuando la gente, tú sabes que a veces las personas tienen un lenguaje propio, inclusive a veces no saben ni preguntar. Te comento eso porque me ha tocado a mí y hay que ayudarle pues a identificar esas necesidades y una computadora no creo que pueda hacer esa cosa. ¿Qué opinas tú? Sí, pero en este momento nosotros en nuestras universidades estamos fomentando el uso de la herramienta, no para que hagan las tareas ni las investigaciones, sino para que se creen grupos de discusión o de debate alrededor de las respuestas que se han planteado en la búsqueda que hace un estudiante o no, ¿sí? Ujú, Hoy la tecnología está incipiente, está empezando, pero ajá, creo que como hay un lenguaje natural, un lenguaje de máquina que va a ir siendo mejorado, pues yo creo que el ChatGPT o las herramientas que lleguen en unos 2 o 3 años van a tener un nivel muy alto y mm, posiblemente nos inviten a depender de ellas para la toma de decisiones, ¿sí? Entonces, va a ser algo que vamos a tener que pensar cómo contrarrestar. sí. Y otra cosa que algo mencionaste, es, la importancia de esos estados de la persona según el día, el momento y las circunstancias que atraviesa. Muchas veces en los negocios no se piensa en eso, solamente se ve cosas generales si son fechas festivas, si se ve mucha gente por aquí, por allá, aglomeración. Entonces, consideran que esos son patrones absolutos como para poner un negocio, para hacer una campaña comercial. ¿Qué opinas tú al respecto o qué nos puedes comentar más sobre ello? Así es, las empresas grandes, por ejemplo, como los almacenes de cadena o los canales de minoristas, ellos incluso saben que 3 días o 4 días antes del pago de los salarios, inundan con campañas en redes sociales o incluso impresas con las promociones que van a haber en esa semana. Entonces, pero esas herramientas o ese músculo financiero no lo tiene la mayoría de empresarios. La Ujú, mayoría de empresarios, pues no comprenden y lo que hacen es
derrochar dinero, pues claro. no se optimiza ese Ujú. recurso y lo que hacen es una frustración, o tienen una frustración alrededor de ese tema. Entonces, lo que Ah, nosotros tenemos que hacer es decirle a los pequeños empresarios que adquieran hábitos para comprender mejor sus consumidores y poder entender que incluso una empresa puede tener cientos de perfiles, ¿sí? Y esos mm, perfiles se claro. atienden de una manera y otros perfiles se atienden de otra manera. Ujú. Entonces, si lo comprendieran, pues tendrían mejores resultados en sus campañas de marketing y en su gestión comercial. Claro, has comentado cosas que yo he observado, que se necesita educación para emprendedores, empresarios, muchos negocios no hacen eso y las personas que saben no están allí y tampoco solicitan pues asesoría profesional y de otra parte se ve que relacionan esas manifestaciones del mercado con ventas. Y tú sabes, pues, que es más que eso, no es más que ventas. ¿Cuál es la relación, en todo caso, la pregunta sería entre el comportamiento del consumidor y las ventas? ¿Qué nos puede decir Gustavo? Pues mira, eh, antes de las ventas existe el marketing. Y una de las funciones del marketing o del mercadeo es la investigación de mercado. Y la investigación de mercados se hace, es un proceso donde usted, por una técnica de observación, se puede dar cuenta qué clientes están llegando a su tienda o a su punto de venta o a su empresa y qué clientes llegan a la competencia, ¿sí? Con técnicas de investigación cualitativa, es decir, entrevistas en profundidad, eh, focus group o incluso investigación cualitativa digital, que yo todavía puedo capturar las conversaciones que se tienen en las redes sociales para poder comprender cuáles son esas decisiones que están tomando los consumidores. Entonces, si yo puedo entender eso, puedo diseñar una estrategia que me va a llevar a mejorar mi gestión comercial, ¿sí? Entonces, también hay encuestas, investigaciones cuantitativas, donde yo puedo identificar la propensión al consumo de una campaña, de un producto, de un precio, bueno, en fin, y todos esos elementos eh, en la mente de un empresario, en la mente de un gerente, pues me va a ayudar a tomar mejores decisiones. Entonces, la relación que hay entre eh, la gestión comercial y el marketing es simplemente que el marketing, antes de diseñar el producto, el precio, la plaza y hacer publicidad, tiene que comprender al consumidor para poder diseñar las mejores estrategias. Interesante, muy claro lo que has dicho para poder clarificar la importancia del análisis consumidor y esa relación, pues, que hay esa expectativa, pues, de muchas personas de negocios, porque miran el final y no miran el cómo llegar al final. Entonces son detalles que yo considero importante y que a veces orientan su presupuesto comercial, si se puede decir así, pues en la parte final y no en la parte de elaborar todo lo que tú has traducido. Entonces, ¿qué podrías eh, decir al respecto, Gustavo, sobre la importancia de la educación de los emprendedores y empresarios, pues que no están haciendo esto por un lado, o el tomar la asistencia de profesionales? Sí, sí, precisamente es un tema de mi tesis doctoral eh, sobre las capacidades dinámicas que deben tener los empresarios o emprendedores. Eh, y esas capacidades que podrían ser la capacidad de aprendizaje, la capacidad de absorción, la capacidad de explotación del conocimiento, entre varias, están inmersas en un ecosistema de negocios, o en un ecosistema empresarial. Entonces, cuando nosotros observamos que hay en el mundo países
con mejores indicadores de gestión, ¿sí? Y profundizamos un poco sobre ello, nos damos cuenta que son entornos donde hay una dinámica eh, académica, una dinámica empresarial, una dinámica de inversiones, donde se puede dar con mayor velocidad y con mayor efectividad el éxito en los negocios. En Latinoamérica, en nuestras ciudades de Latinoamérica, esos ecosistemas apenas se están formando. Entonces, la importancia de la educación para emprendedores y para empresarios implica que podamos llegar a aparecernos a ecosistemas como el de Silicon Valley, el de Ujú, Boston, el de Barcelona, eh, y, y lo tenemos todo para llegar a eso. Simplemente tenemos que fortalecer nuestra academia para que hayan eh, procesos de educación más efectivos y que ujú, lleguen a la mayor cantidad de empresarios o de sociedad civil, que en este caso son las personas que entran al sistema educativo. Y si eso se da, pues vamos a tener un ecosistema más prolífico. Si no se da, pues nuestro ecosistema va a ser más inmaduro. sí, más inmaduro, tú lo has dicho, y los datos de investigación en el tema de estudios de emprendimiento revelan la importancia, la necesidad de educación en gestión empresarial para los emprendedores, porque se ve un perfil de emprendimiento latinoamericano que todavía no tiene la profesionalización, pues, para poder desarrollarse en un mercado que constantemente va cambiando y ahora global, más global digital, y que todavía, pese a que han ingresado a un escenario digital, todavía está pendiente de la educación. ¿Cómo ves esa incoherencia, Gustavo? Es así, o sea, todavía nuestros sistemas educativos eh, tienen mucho por hacer, ¿sí? Entonces, hoy en día, nuestros emprendedores necesitan, por ejemplo, aprender a planificar. ¿Sí? Eso es un tema que es vital para el éxito de un negocio. Y planificar es simplemente algo tan sencillo como quién soy yo o qué es mi organización y dónde quiero estar y cuáles son las actividades que se deben desarrollar para que el empresario se vea o se ubique en ese lugar próximo donde quiere estar, ¿sí? Entonces, hay otra, también me ha tocado investigar el tema de emprendimiento y hay uno que es la fijación de metas. Y la fijación de metas es una conducta de los emprendedores donde dependiendo de mi ambición, dependiendo de mi visión, yo puedo ponerme metas muy ambiciosas, ¿sí? Pero hay otro tema allí entre esas conductas que es la identificación de oportunidades. Entonces, cuando hablamos de la investigación de mercados, nosotros y la comprensión del consumidor podemos identificar oportunidades. Entonces, ¿por qué algunas organizaciones, y te voy a dar el caso puntual de un ejemplo en Colombia, Sí, sí, por favor. en el mundo entero, PepsiCo y Coca-Cola empezaron a competir fuertemente en el negocio de las bebidas gaseosas, eh, sin embargo, esa competencia los llevó a competir en el negocio de los tés, bebidas también que empezaron a crecer fuertemente y en las aguas. Sin embargo, en Colombia, una pequeña organización identificó que habían personas que les gustaba el té, que tenían más poder adquisitivo y les gustaba un poquito más la sofisticación. Y se creó una empresa que se llama Hatsu. Es un té con sabores totalmente diferentes a los que el mercado estaba proponiendo y al encontrar ese nicho de mercado empezó a vender y se ganó ese consumidor. Y hoy en día una empresa como Postobón compra Hatsu, ¿sí? Porque imagínate, no, eh,
la capacidad de Postobón, que es una organización muy grande, de poder ver nichos de mercado donde no los encontraba, una empresa pequeña sí los encontró, fue creciendo y ahora es parte de la organización de Postobón. Entonces, siempre hay oportunidades, pero la identificación de oportunidades implica comprender mejor al consumidor. Siempre habrá Ujú. necesidades insatisfechas. Algo que estamos conversando y me hace reflexionar, Gustavo, si existe el análisis del comportamiento del consumidor, mi pregunta es, ¿por qué no existe el análisis del comportamiento del emprendedor y el empresario? Sí, lo que pasa es que el marketing eh, recientemente, estamos hablando de recientemente porque en los años 60, 50, 60, 70 se empieza a escribir en una sociedad que está orientada hacia la producción. Ujú, Eh, claro. Desde la época de Ford, pues se producía y lo que se producía pues se tenía que vender hasta que se disparó el número de empresas y esas empresas empezaron a intentar competir para ganar mejor a mayores consumidores. Y desde el año 70 empieza a crearse ese movimiento, ¿sí? El tema de los empresarios, pues siempre ha sido tema de investigación, eh, y el tema de los emprendedores también. Schumpeter, Ujú, desde 1910, perdón, él está investigando a los emprendedores. De hecho, él dice en una de sus investigaciones, junto a un investigador también que se llama Hirsch, que la economía estadounidense está basada en la fuerza de los emprendedores. ujú, Eh, entonces, eso se ha hecho, todavía falta por investigar, ¿sí? Pero definitivamente el comportamiento del consumidor, porque está atado a ciencias como la psicología, la ujú, economía, la antropología, ¿sí? Y la sociología, pues ha tenido más investigaciones, ¿sí? ujú. Eh, por eso hay tanta producción alrededor del proceso de toma de decisiones del consumidor y su comportamiento. Y hoy en día todavía se está investigando, hoy han salido nuevas tendencias. Claro, claro, Son, Gustavo, sí, perdona que te corte, pero yo veo algo coherente. Si yo voy a investigar a un consumidor, yo como empresario tengo que saber cómo desarrollar mis habilidades, cómo pensar, cómo mirar, cómo educarme. Entonces, si me miro a mí, pues es mirar mi comportamiento para saber cómo relacionarme con el comportamiento del otro. Esa es mi inquietud. ¿Qué puedes decir? sí, pero, por ejemplo, cualquier ser humano tiene la posibilidad de emprender con cierta facilidad, de simplemente tener una idea y ponerla en marcha. Sin embargo, hay ciertas conductas que no se desarrollan en todos los emprendedores. Por Ajá, ejemplo, ajá. la perseverancia. La, La la perseverancia, comunicación también te comento, porque algunas personas son muy creativas, pero tienen problemas para manejar grupos de personas al interior de su negocio. sí, la comunicación definitivamente es una habilidad que se debe desarrollar. Entonces, las universidades y las cámaras de comercio están llamadas a fortalecer esas competencias de comunicación para hacer que esa persona pueda transmitir más efectivamente lo que quiere ofrecer al mercado. Sin embargo, te estaba hablando de la perseverancia porque muchos de los emprendedores se rinden en el camino. O sea, ¿No crees que y falta de actitud? Y eso es un tema muy interior de la persona. sí, claro, tiene que ver con Yo te eh, comento esto porque entrevisté a un profesional de Uruguay, director de un centro emprendedor, que coincidimos, ¿no? Que hay que tener una actitud para poder sostenerse en los momentos que más se necesita, porque no todo en el mercado es color de rosas. así es. Y eso eh, lo han trabajado varios autores, la motivación intrínseca y extrínseca. Entonces, esa motivación que
tiene que ver con la afiliación, con el poder, y esa afiliación tiene que ver con pertenecer a grupos de interés, ¿sí? Entonces, la actitud está ahí inmersa, Ujú, porque cuando hablamos de actitud, de poder, ¿sí? Estamos también hablando de perseverancia. Es que ujú, yo tengo mis objetivos muy claros y ujú, vamos para adelante. De hecho, las empresas hoy con más nombre, con más reconocimiento en el mundo, con más posicionamiento, son la historia de emprendedores con mucha perseverancia. ujú. Sí, es verdad. Bueno, Gustavo, comentarte que el tiempo no es tan largo. Palabras finales para la audiencia. Bueno, no, muy agradecido de estar compartiendo estas conversaciones. Hay intereses comunes. Uno de los intereses comunes es poder democratizar el conocimiento y que más personas en la sociedad tengan acceso a estas fuentes de información y de conocimiento que les permitan ser mucho más efectivos en sus procesos eh, empresariales y por eso siempre me presto para este tipo de conversaciones para poderle ayudar a muchos. Muchas gracias por tus palabras y será hasta otra oportunidad, Gustavo. Gracias. Bueno, hasta luego, que te vaya muy bien.